para poder iniciar nuestro video. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Muchas gracias por haber atendido esta convocatoria en la noche de hoy. Es viernes, un poquito pesado el horario, pero es el único horario que teníamos disponible antes de la Semana Santa que se aproxima próximamente. Pero era para que tuvieran al menos una idea de qué es lo que tienen que desarrollar en el curso de pensamiento lógico en la unidad 1. Tarea 1, métodos para comprobar la validez del argumento. En la noche de hoy, ¿quién les habla? Eduardo Alonso Ayala Rojas, tutor del curso de Pensamiento Lógico Matemático del Centro Oriente, SEAD Bucaramanga. Bueno, teniendo en cuenta eso, como ustedes saben, nuestra directora es la ingeniera Carolina Castaño, quien ustedes pueden comunicarse en cualquier momento para alguna dificultad que tengan en el curso, con sus tutores, que no reciben realimentación adecuada. Entonces, por favor, se comunican primero con el tutor. Si el tutor no le responde, pues se comunican directamente con la ingeniera Carolina Castaño, que es nuestra directora del curso. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar con los temas de la noche de hoy. En el B-Learning de hoy voy a darles a conocer los temas que se van a ver en esta unidad, ¿sí? En el próximo B-Learning, estaremos tratando más exactamente cómo desarrollar también los ejercicios. Bueno, hoy se tendrá una idea de cómo se desarrollarán y en el próximo será más exactamente. Yo estaré participando y tomando nota, pero no puedo hablar ya que me encuentro trabajando en Italia. Bueno, listo, muy bien, señor. Muchas gracias entonces por haber asistido, Alejandra. Señora, perdón. Listo, no hay problema. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar sobre proposiciones y tablas de verdad, identificación de las reglas de inferencia lógica, aplicación de las reglas de inferencia lógica y vamos a tener algunos ejercicios de aplicación. Primero que todo, quiero que conozcamos qué son las proporciones y las tablas de verdad. ¿Qué es una proporción? Proposición. Me perdono que esta presentación creo que es la exacta. Sí. Entonces, permítanme un momento, qué pena con ustedes. Tengo que hacer aquí un pequeño cambio de presentación porque creo que esta se me va por otro lado. Bueno, permítanme un momento, por favor. Es que ese es exactamente, y quiero explicarles cómo cómo son los temas de esta unidad. Listo, ahora sí. Sí, ya podemos compartir nuestra pantalla. Les ofrezco mis disculpas por la equivocación, pero ya estamos. Entonces, gracias. Entonces, los temas de la noche de hoy son, más exactamente, proposiciones lógicas, tablas de verdad, tautología, contradicción y contingencia, leyes de inferencia lógica, comprobación de validez del argumento y ejemplos de aplicación. Queremos saber qué es la lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia estructuras y formas del pensamiento humano. En otras palabras, la lógica yo la hago entender como el sentido común que nosotros tenemos para poder analizar y enfrentar cualquier situación. Es la lógica. ¿Qué sucede si yo pateo una piedra? ¿Sí? Sea por lógica, le va a doler el pie, o le va a escalabrar a alguien, va a romper un vidrio. Es un sentido común que nosotros tenemos. Tenemos la lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? Esta también la llaman lógica matemática. Es representada por proposiciones y conectores lógicos. Esos conectores lógicos vamos a ver cuáles son. ¿Qué es una proposición? Primero que todo, ¿alguno sabe de los temas qué es una proposición? Ahí le tenía el soplete. De los participantes, ¿alguien sabe qué es una proposición? A la mitad más o menos de la exposición estaré pasando el registro de asistencia para que por favor
realicen este diligenciamiento de la información. Bueno, una proposición es un enunciado en el cual le vamos a entregar muy bien. Que se afirma, se niega, no. Vamos a asignarle un valor, ya sea verdadero o falso. Uno de los dos, verdadero o falso. Podemos entenderlo como afirmar o negar, verdadero o falso. ¿Cierto? Aquí tenemos unos ejemplos que podemos considerar como proposición. La UNAD es universidad pública, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? El curso de pensamiento lógico es de 4 créditos académicos. Eso es falso. El curso es de 3 créditos. El ejemplo 3. Aprobamos el curso de pensamiento lógico matemático con 300 puntos. Eso es verdadero. Entonces, observen que cuando le podemos asignar un valor de verdad, las podemos considerar como proposiciones. ¿Listo? ¿Qué no son proposiciones? Son aquellas expresiones que me representen una exclamación, una interrogación, una afirmación, donde no puedo asignarle un valor de verdad. Por ejemplo, excelente aprender matemáticas, una afirmación. No sabemos cómo asignarle un valor a esta parte. ¿Quién dijo que las matemáticas son exactas? Una pregunta. Si es una pregunta, no podemos contestarle verdadero, ¿cierto? O falso. ¿Sí? Levanta la mirada al éxito. Entonces, es difícil poderles asignar un valor de verdad a esta situación. ¿Cuántas clases de proposiciones tenemos? Tenemos 2 tipos de proposición. Una, que es la proposición simple o atómica, las simples o atómicas son las que no utilizan conectores lógicos. Y la otra es la proposición compuesta molecular, compuesta porque sí va a utilizar proposiciones lógicas. Ejemplo, un ejemplo característico es la primera. Camila es buena estudiante. Es considerada como proposición simple. Como proposición simple. Camila es buena estudiante. Aquí podemos asignarle un valor de verdad. Puede ser verdadero, puede ser falso. Puede ser que Camila sí sea buena estudiante, puede ser que sea una estudiante regular. Entonces podemos asignarle un valor de verdad. Entonces también es una proposición. Y una proposición compuesta es la siguiente. Camila es buena estudiante y Carlos es su compañero de estudio. Observen que está ahí, que es un conector entre 2 oraciones, 2 expresiones, ya me va a conformar una proposición compuesta. Pues teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué son esos conectores lógicos o también llamados operadores lógicos, como lo deseen interpretar. Tenemos 4 operadores lógicos, 3, pero 1, 2, 3, 4, perdón. Tenemos el operador y, el conector o, el sí entonces, este es completo, ¿sí? No van a comer la palabrita así. Sí entonces y sí solo sí. Son 4 operadores lógicos que nosotros tenemos, de los cuales vamos a estar utilizando en nuestro curso y en esta unidad que nos compete para la unidad que tenemos. ¿Cómo vamos a interpretar y a identificar estos conectores lógicos? Entonces, el primero es la disyunción. Entonces, el primer conector es la disyunción. Es el conector O, ¿sí? La O. Y lo vamos a denotar con la letra V pequeña. ¿Sí? Disyunción es la O denotado con la letra V, con el símbolo V, que parece una V. Es un símbolo, ¿listo? La conjunción es el conector I. El conector I lo vamos a identificar con el símbolo de la V invertida o el techito de una casa o como le parezca. ¿Sí? Va a ser nuestro símbolo para representar el conector I llamado conjunción. El conector condicional o implicación, que es el sí entonces, ¿sí? El sí entonces, vamos a identificarlo por medio del símbolo de la flecha unidireccional. Ese será el sí entonces. El bicondicional o de equivalencia será el conector sí solo sí. El sí solo sí será representado con la flecha bidireccional. Ese me va a representar el bicondicional.
Por último, tenemos uno que, bueno, en realidad no es un conector, sino es uno que acompaña las proposiciones para cambiarle su valor de verdad, que es la negación. La negación, como ustedes saben, es simplemente decir no, ¿cierto? Cuando decimos no estamos negando, y será representado por medio de estos dos símbolos. Uno que parece una onda senoidal pequeña o una S acostada, y el otro esta que parece una L acostada también, caída. Cualquiera de estos dos símbolos me va a representar la negación. ¿Listo? Cualquiera de estos dos, ya sea el de la onda senoidal pequeñita o la L que me va a representar la negación, el símbolo de la negación. Bueno, entonces, teniendo esto, nosotros vamos a identificar las proposiciones. ¿Cómo identificamos una proposición? Una proposición siempre la vamos a identificar desde un inicio hasta donde se encuentre un conector. Esa va a ser una proposición, desde un inicio hasta donde encontremos un conector. Y esa proposición vamos a bautizarla. Aparte de identificarla, vamos a bautizarla. Vamos a bautizarla con la letra P o Q o R o S, dependiendo de cuántas obtengamos en un texto. Como es la primera, siempre vamos a bautizarla con la letra P. ¿Por qué se inicia con la letra P? Porque es la tradición en la lógica que los antiguos filósofos se ocuparon en plantear esta teoría, de utilizar esas letras del abecedario. Pueden empezar con la A, B, C, pero de pronto cuando estén utilizando las tablas de verdad nos vamos a enredar con esta parte. Entonces yo les recomiendo que utilicemos las letras tradicionales. Iniciemos con la letra P para la primera proposición. Si encontramos otra, vamos a trabajar con la letra Q. Si encontramos otra, con la letra R y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, después de haber identificado las proposiciones, ya haberlas bautizado o haberlas nombrado, tenemos que definirlas siempre de forma afirmativa. Nunca una proposición va de forma negativa. Nunca se va una proposición negativa. Siempre van a ser afirmativas. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, aquí tenemos un texto. Dice, Camila es buena estudiante y Carlos su compañero de estudio y la UNAD es pública. ¿Cuántas proposiciones encontramos? Voy a tener en cuenta la participación de ustedes aquí para que por favor me ayuden y no se me vayan a dormir por allá en caso que tengan un poquito de pereza. Bueno, el enunciado que afirma o niega. Bien, listo, encontramos tres. Muy bien, Eva. Entonces, la primera es Camila es buena estudiante, ¿cierto? A esa, Camila es buena estudiante, a esa proposición voy a bautizarla con la letra P. ¿Listo? Identifico la segunda. La segunda proposición va desde ese conector hasta el siguiente conector. Entonces arranca que Carlos es su compañero de estudio. Hasta ahí será nuestra siguiente proposición. Esa será bautizada con la letra Q. Y la tercera ya va desde ese conector hasta el final. Esa será una tercera proposición, ¿cierto? Y la vamos a bautizar con la siguiente letra, que será la letra R. Entonces, ya identificamos tres proposiciones en este texto. ¿Listo? Entonces, ya habiendo identificado tres proposiciones en este texto, nosotros ya podemos crear una tabla de verdad. Pero para eso necesitamos crear primero la expresión simbólica. ¿Cómo vamos a crear una expresión simbólica si no tengo cómo? Fácil. Nosotros tenemos un texto, ¿cierto? Nosotros tenemos un texto. A ese texto le sacamos unas proposiciones, que dijimos que eran tres. Ahora, vamos a crear una expresión simbólica para representar este texto. Vamos a representarlo con los símbolos de las proposiciones y los conectores, desde luego, valiéndonos de las proposiciones y los conectores lógicos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Perdón. Entonces nos quedaría. Camila es buena estudiante. Esa la es representada por la letra P, ¿cierto? Entonces tenemos a P. Camila es buena estudiante. Y me dice, el I es el, el I es la V invertida o el techito,
¿cierto? Carlos es su compañero de estudio. Esa es representada por la letra Q. Entonces, aquí y Q. Listo, ya tengo una parejita, la voy a encerrar entre paréntesis. ¿Listo? Para formar una premisa. Más adelante entenderemos. ¿Qué sigue? Aquí tengo otra I. Ah, bueno, entonces le agrego otra I a mi expresión simbólica y la unidad es pública. ¿Quién la representa? A la letra R, ¿cierto? Entonces aquí ponemos la letra R y aquí tengo mi expresión simbólica. Si yo traduzco todos estos símbolos que tengo aquí, me van a decir exactamente esto que tengo en texto. ¿Listo? Esta es mi representación simbólica. Entonces me va a quedar de esta misma forma. Observen, P y Q y R. ¿Claro hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos entendiendo el tema? Señor. ¿Sí? Listo. Perfecto. Ok, gracias por la confirmación. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo que ya creamos nuestra expresión simbólica, ya identificamos las proposiciones, ya las bautizamos, ya creamos nuestra expresión simbólica, ahora nosotros tenemos que empezar a crear una tabla de verdad. ¿Sí? Para crear la tabla de verdad necesito saber cuántos valores voy a asignar a cada proposición, ¿cierto? Entonces, para eso voy a utilizar esta formulita que me dice que es 2 a la n. 2 a la n me va a representar lo siguiente. Esa n, el 2 a la n, esa n me va a representar el número de proposiciones que obtuve del análisis del texto. ¿Listo? ¿Cuántas proposiciones obtuve? Y el 2 me va a representar los únicos dos valores que tengo para asignarle. Es decir, el valor de verdad y el valor de falsedad. Bueno, entonces, si yo tengo tres proposiciones, ¿de cuántos valores de verdad estoy hablando? Yo tengo tres proposiciones, ¿de cuántos valores de verdad estoy hablando para crear mi tabla de verdad? Entonces, ahí es cuando yo cojo mi fórmula. 2 a la n, que es igual. Con el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, ¿cuántas proposiciones teníamos? 3, ¿cierto? Entonces, 2 elevado a la 3 será igual a decir 2 por 2, ¿cierto? Por 2 igual a 8. 8 valores de verdad, de los cuales esos 8 valores de verdad, pues tengo que repartirlos entre verdaderos y falsos. ¿Listo? Entonces, esos 8 valores de verdad, voy a repartirlo así. ¿Cómo así? Claro, mire, aquí yo tengo, si tengo 3 proposiciones simples, pues serán 8 filas, ¿cierto? Y si son 4 proposiciones, pues fácil. Es 2 a la 4, que será igual a 16 filas. ¿Cómo voy a hacer para distribuir esos valores de verdad entre las proposiciones? Observen esta tablita que tengo aquí. Entonces, organizo las proposiciones en este orden. P, Q y R. Siempre voy a organizar mi tabla de verdad con P, Q y R. Para los valores de P, los valores en P, voy a asignarle sus 8 valores de verdad, pero me dice que la mitad son verdaderos y la otra mitad serán falsos. ¿Listo? Y la otra mitad será falsos. Entonces, o 4 verdaderos, 4 falsos. Eso será para P. Pero borro mi tablero para poder observar mejor. Listo. Entonces, ya tengo para P 8 valores de verdad, de los cuales 4 son verdaderos y 4 son falsos. Ahora para Q será igual a la mitad del anterior. ¿Sí? A la mitad del anterior. Entonces, si el anterior fueron 8, pues para este serán 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad, 2 de falsedad, hasta completar los 8. ¿Sí? Fácil, ¿cierto? Y para R, ¿cuál será? Pues será la mitad de los del anterior. Será un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, verdadero y falso. Hasta completar mis 8 valores de verdad. ¿Listo? Bien, entonces, de acuerdo a esto, con esta organización inicial de nuestra tabla de verdad,
nosotros tenemos que utilizar unas tablitas que se llaman tablas de verdad de los conectores. Para eso vamos a recordarlas y a tenerlas en cuenta para empezar a organizar nuestra tabla de verdad. Ahorita en el ejemplo, en el ejercicio de ejemplo, vamos a ver cómo las vamos a utilizar. Pero necesitamos conocer qué es esto. Entonces, la primera es la tabla de la negación. Como ven, la tabla de la negación es la más sencilla, la más fácil de aprender. Entonces, ¿qué significa? Que si yo niego una proposición, pues le estoy cambiando simplemente el valor a esa proposición. Si yo tengo una proposición P como verdadera, y si yo la niego, pues pasará a ser falsa, ¿cierto? ¿Sí? O esa misma P, yo la tengo en falso. Si esa P es falsa y la niego, pues irá a cambiar su valor a verdadero. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Bien, esa es la tabla de la negación. Esta es una de las más fáciles. Entonces, ahí no tenemos pierde. Si es una negación, entonces la vamos a cambiar simplemente su valor de verdad. Bien, la segunda tabla que tenemos es la tabla, es la tabla de la doble negación. La tabla de la doble negación, ¿qué significa? Que si yo vuelvo a negar una proposición, valga la redundancia, negada, pues esa se me va a convertir en una afirmación. Es decir, si yo niego una negación, será una afirmación. ¿Se acuerdan que en el colegio nos decían que menos por menos da más? Pues este es ese caso. Si yo tengo una proposición P como verdadero y la niego, pues pasará a ser falsa. Y si yo vuelvo a negar esa no P, pues se me va a convertir en verdadero. Fíjense, la doble negación me convierte una proposición negada en una proposición de verdad, afirmada. ¿Listo? Entonces ahí tampoco tenemos que ver. Ya sabemos cómo es. Entonces, ya le tomaron foto de eso, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí la podemos recordar. Bien. Ese es el ejemplo para la doble negación. Entonces, podemos afirmar y por lo tanto será que sí hay vida. Bien. Una de las tablas que nos compete tener en cuenta es la de la conjunción. Recordemos que la conjunción es el símbolo que es representado con la V volteada, ¿cierto? Este techito. Ese es el símbolo de la conjunción. No lo vayamos a olvidar, a confundir con el otro. Entonces, la conjunción me va a ofrecer esta tabla. ¿Y cómo me la puedo aprender? Si me la quiero aprender, si no la queremos aprender, si no, pues no hay problema. Para eso está el material, para poderlo mirar y poderlo recordar, ¿cierto? Entonces, la tabla de la conjunción me dice, para recordarla, si las dos proposiciones son verdaderas, pues su conjunción será verdadera. Es la forma más fácil de recordarla. Si las dos proposiciones son verdaderas, pues su conjunción será verdadera. Observen que el resto es falso. Entonces, esa es una forma fácil de recordar la tabla de la conjunción. ¿Ya le tomaron foto? Porque con esta tabla vamos a empezar también a solucionar nuestro ejercicio de aplicación. ¿Tomaron foto? ¿Listo? Bien. Entonces, esa es la tabla de la conjunción. La tabla de la disyunción. Observen que esto ya me cambió el símbolo. ¿Sí? Ya sabemos que es el que representa como la V. Y no la podemos aprender también de esa forma. Como les digo, si se la quieren aprender, si no, ahí está la materia para recordar. ¿Cómo es para recordarla? Pues si las dos proposiciones son falsas, la disyunción será falsa. Si las dos proposiciones, si P y Q son falsas, pues la disyunción entre P y Q será falsa. ¿Sí? Esta es otra forma de poder saber esta proposición. ¿Tomaron foto? ¿Listo? Bien. Tengan en cuenta, porque con esto ahí es donde voy a tener la participación de ustedes. Las tablas de verdad también nos ofrecen la tabla del condicional. La tabla del condicional es cuando se lee si P, entonces Q, ¿cierto?
Entonces, así se lee. Si P, entonces Q. En este caso, que tenemos este ejemplo aquí, tenemos si P, entonces Q. Si los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático entregan sus trabajos, entonces aprobarán el curso. ¿Listo? Si los estudiantes entregan trabajos, entonces aprobarán el curso. Así funciona. No se vayan a comer la palabrita así cuando estén creando un lenguaje natural, un lenguaje natural. Porque esta palabrita así siempre va a acompañar el entonces. En ese mismo orden. Si sucede tal cosa, entonces sucederá tal otra. No es que vayan a escribir si entonces P y Q. No, ahí estamos cometiendo un error. Bueno, entonces tengan en cuenta que es si P, entonces Q. Si sucede algo, entonces sucederá tal otra cosa. ¿Cómo la podemos recordar? Pues si queremos recordarla nuevamente. Miren, podemos decirle, esta es la única diferencia. Si P es verdadera y Q es falsa, su condicional será falso. Si P es verdadero y Q falso, el condicional será falso. Esta es una forma de recordar. ¿Tomaron foto? Bien. Este es el ejemplo que les decía, el sí entonces. Por ejemplo, si Carlos estudia concentrado, entonces aprueba la oración. Fíjense la estructura, la forma de cómo está la proposición. Entonces, ténganlo en cuenta cuando estén utilizando el conector condicional. La otra tabla es la tabla del bicondicional. La tabla del bicondicional, que es el sí, solo sí, aquí sí ya podemos utilizarla así. P, sí, solo sí, Q. ¿Listo? Se lee de esa forma cuando lo tenemos así. P, sí, solo sí, Q. Aquí está. P, sí, solo sí, Q. ¿Cómo la podemos aprender? Miren, esta también es fácil. Si P es verdadero y Q es verdadero, pues su bicondicional será verdadero. O si es falso, si ambas son falsas, pues será verdadero. Es una forma fácil. O también se la quieren aprender, no quieren poner el lado. Entonces, si los valores entre P y Q son diferentes, pues su bicondicional será falso. ¿Sí? Mire que hay diferentes formas de poder aprender, de poder recordar, no aprender, recordar estas tablas. ¿Ya tomaron foto? También nos es de importancia para eso. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar los ejercicios, las operaciones que nos presenten en la lógica matemática? Primero vamos a solucionar los problemas que tengamos o que se presenten entre paréntesis redondos. Siempre los que están primero en paréntesis redondos. Primero siempre serán los que están dentro de los paréntesis redondos. Después los que están en paréntesis cuadrados y por último los que encierren en corchete. Ese es el orden. Y siempre va a ser de izquierda a derecha. En ese mismo orden. ¿Listo? De izquierda a derecha vamos a solucionar esos problemas. Entonces, primero los primeros paréntesis redondos que estén a la izquierda. Todos los paréntesis, de izquierda a derecha. Después los que estén entre paréntesis cuadrados, de izquierda a derecha. Y después los que estén entre corchetes. Ya después vamos a tener en cuenta si hay alguna proposición que esté negada, la vamos a tener en cuenta de acuerdo al conector que esté acompañando. No se asusten que ya ahorita en el ejemplo vamos a ver cómo es exactamente este manejo de esa información. Bien, entonces, habiendo hecho esto, nosotros tenemos que decir en nuestro ejercicio, después de haber hallado la tabla de verdad, tenemos que decir si es una tautología, una contradicción y una contingencia. Ustedes que ya han sido juiciosos, me imagino, que ya han leído qué es una tautología. Ayúdenme, colabórenme. ¿Qué es una tautología para ustedes? ¿Qué entienden por tautología? A ver, dejen la timidez, tranquilos, que aquí no les va a pasar absolutamente nada malo. ¿Vale? ¿Qué sería una tautología? Cuando todas son verdaderas, muy bien. Todas las conclusiones, muy bien, Edward, hay que aclarar. Es una tautología
cuando todos sus resultados finales son verdaderos. Todos los resultados finales son verdaderos. ¿Listo? Eso es una tautología. Una contradicción, ¿qué será una contradicción? Se me fue uno, me aburrí. Bueno, ¿qué es una contradicción? Una contradicción. Pero no están por ahí. Me dejaron solo, me abandonaron. Justamente lo contrario. Muy bien, Edward. Exactamente, justamente lo contrario. Una contradicción es cuando todos sus valores finales son falsos. Sus valores finales. Y una contingencia es cuando se presenta un valor diferente entre ellos. Si hay un valor diferente, pues ya será una contingencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que decir una vez hayamos resuelto nuestra tabla de verdad manual. Bien, después de eso, en el otro de los ejercicios, en el ejercicio 4, hasta ahí va nuestro ejercicio número 1. En el ejercicio 4 ya tenemos que aplicarle las leyes de inferencia lógica. ¿Qué es una ley de inferencia lógica? La inferencia lógica, primero que todo, es un razonamiento a partir de un conjunto de proposiciones que son reunidas en premisas y vamos a obtener una conclusión. Esa es una inferencia lógica. Mientras que una ley de inferencia lógica es el razonamiento que valida una conclusión teniendo esas premisas y llegando a esa conclusión que también sea verdadera. Esa es la inferencia lógica. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos que identificar primero que todo qué es una premisa. ¿Sí? Entonces, una premisa siempre la vamos a tener en cuenta o la vamos a identificar de la siguiente forma. Va a tener dos proposiciones y va a tener un conector lógico. Siempre serán dos proposiciones y un conector lógico. Pues observen, aquí tenemos el ejemplo donde está P, la proposición P, la proposición Q y el conector lógico condicional. Esto es una premisa. Bueno, también las premisas me van a aparecer solitas. Va a ser P o va a ser Q o va a ser S o depende de las que tenga. ¿Sí? También van a ser. Y también vamos a encontrar posiblemente premisas compuestas. ¿Qué es una premisa compuesta? Observen que estas primeras que están aquí están en un mismo color. ¿Sí? Están en un mismo color. Esta se va a comportar como si fuera una sola proposición. Entonces tenemos una proposición, tenemos dos proposiciones y tenemos un conector lógico. ¿Listo? Entonces dos proposiciones, un conector lógico. Premisa compuesta. Listo. ¿Cómo es hallar el argumento? ¿Cómo es hallarle el argumento a un texto? Bueno, un argumento simplemente es el conjunto de proposiciones que tenemos definidas, ya sean dos o más premisas. Veamos el ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a obtener el argumento de esto? Entonces me dice, la primera proposición, Carlos estudia ingeniería de sistemas o ingeniería industrial. ¿Listo? Entonces, esa es una premisa. Carlos estudia ingeniería de sistemas o ingeniería industrial. ¿Cómo se representa? Como P o Q. Esta es la representación de esa primera premisa. La segunda premisa me dice, Carlos no estudia ingeniería de sistemas. Ah, bueno, entonces ya me está negando que Carlos no estudia ingeniería de sistemas. Como me dice no, observen que la premisa está acompañada por el símbolo de la negación. ¿Cómo puedo obtener la conclusión? Pues que si Carlos no estudia ingeniería de sistemas, entonces ¿qué está estudiando Carlos? Está estudiando ingeniería industrial. Eso es obtener la conclusión de un argumento. Eso es hallarle la conclusión a un argumento. Eso es lo que tenemos que hacer en uno de los ejercicios que nos dice la guía. ¿No? Entonces, observen que es fácil. Simplemente identificamos las premisas, las representamos simbólicamente y damos la conclusión. ¿Cierto? Fácil. Entonces, de esta forma, hablamos de lo que es el argumento en las proposiciones, con las premisas. Después de esto vienen las leyes de inferencia lógica. Esas leyes
son las siguientes, son las que se están usando en el desarrollo de los ejercicios. ¿Para qué es esto? Para comprobar la validez del argumento. Es decir, que eso que acabamos de decir vaya a ser cierto. Entonces, la primera ley que nosotros encontramos se llama modus ponendo ponens. Ojo, ojo con el nombre, ponendo ponens. No poniendo ponens, ni poniendo ponens, nada, ponendo ponens, o MPP. Significa afirmando, afirmo. Afirmando, afirmo. ¿Cómo así que afirmando, afirmo? Sí, mire. Entonces, la primera premisa me dice, si estudio reglas de inferencia lógica, entonces paso el parcial. Afirmo que sí estoy estudiando reglas de inferencia lógica. Estoy estudiando reglas de inferencia lógica. Y si estoy afirmando que estoy estudiando las reglas de inferencia lógica, pues ¿qué va a suceder? Por lo tanto, paso el parcial. Esa será mi conclusión. Bueno, entonces, ¿cómo la represento? Para el ponendo ponens voy a identificar, a representarla de la siguiente forma. Para la primera será P, entonces Q. Primera proposición. Y la segunda, premisa, perdón. La primera premisa será P, entonces Q. Y la segunda premisa será la solita P. ¿Cierto? Por lo tanto, la conclusión será Q. Entonces, observen que el ponendo ponens trabaja únicamente con el condicional. Entonces, si yo tengo esta regla que aplicarla en la solución de los ejercicios que más tarde vamos a mirar, no se asusten. Entonces, tengo que mirar que la estructura sea exactamente igual a esta para poder utilizar el modus ponendo ponens. Aquí en el recuadro observen que tengo otros 3 casos. Pero para no extendernos, entonces se los dejo ahí en pantalla para que los tengan en cuenta en el momento que se vayan a requerir o a utilizar en el desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Bien, esa es la primera ley. La segunda ley que tenemos se llama modus tollendo tollens. No tollendo tollens, ni tollendo tío, tollens, ni nada. No, tollendo tollens o MTT. Esta ley me dice que se identifica como negando niego. Si la anterior era afirmando afirmo, esta es negando niego. ¿Qué pasa? La primera premisa me va a decir, si hoy es 22 de octubre, entonces hay webconferencia. Niego que no hay webconferencia. Pues si no hay conferencia, pues ¿qué sucede? Pues que hoy no es 22 de octubre, ¿cierto? ¿Cómo lo represento? Entonces, P, entonces Q. P me va a representar 22 de octubre, el condicional, y Q, hay webconferencia. ¿Listo? Entonces, mire, la segunda premisa, no hay webconferencia, pues será no Q. Y la conclusión, pues será no P. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que necesitamos tener esa estructura para poder utilizar la ley del modus tollendo tollens. Aquí en el recuadro ustedes pueden observar que tenemos 2 casos iguales. Digamos que allá en un ejercicio, esta negación no está aquí, sino está, digamos, aquí arribita, en este otro. Si no está aquí, se la ponemos de otro color. Si esa proposición no aparece aquí, pero si sí está arriba, ¿qué va a pasar? Pues nada, sí podemos utilizarla, ¿cierto? No estamos fingiendo la ley ni la estamos adulterando, sino simplemente estamos cambiando un orden. Y en el orden, y el orden no me va a alterar el resultado. Entonces, si observan, si yo tengo P, entonces no Q, y en la otra premisa tengo a Q, pues el resultado será no P. Observen, ojo, recuerden que mire, aquí el tollendo tollens me está trabajando, me está repitiendo el consecuente. ¿Listo? Es decir, la Q. En el anterior me estaba repitiendo la P, ¿cierto? Entonces, ese es algo que tengo que tener en cuenta, que si están 2 veces la Q, pues yo puedo utilizar el modus tollendo tollens. Pero si están 2 veces la P, pues entonces, si están 2 veces la P, pues puedo utilizar el ponendo ponens. ¿Vale? Entonces, no hay pierde ahí. Ojo con eso. Entonces, ahí está el recuadro para poder tener en cuenta eso. Bien, otra ley que se llama es la del silogismo hipotético. El silogismo hipotético
Aquí ya vamos a cambiar la estructura. Observen que el silogismo hipotético trabaja con dos premisas y ya vamos a tener en cuenta esa estructura. ¿Sí? Decimos, si hoy es lunes, entonces tengo que ir a la universidad. La premisa 1. Y la represento. Si hoy es lunes, entonces tengo que ir a la universidad. La segunda premisa. Si tengo que ir a la universidad, entonces tengo que evaluar los trabajos de mis estudiantes. Si tengo que ir a la universidad, ¿quién la represento? Pues Q, ¿cierto? Miren, Q es Q. Ahí están los colores que me identifican cada uno. Entonces tengo que ir a evaluar los trabajos de mis estudiantes. Será R. ¿Vale? Ok. La conclusión, ¿cuál será? Si hoy es lunes, entonces tengo que evaluar los trabajos de mis. Esa será la conclusión. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos, es como si se hubiera cancelado esta Q con esta otra Q. ¿Listo? Entonces voy a obtener esto. Este será mi resultado. Entonces, si yo voy a utilizar el silogismo hipotético, tengo que tener esa estructura, esta misma estructura. No la cambien por nada, esta no se va a conseguir de otra forma. Entonces, tiene que tener dos condicionales, las premisas, para poder obtener. Entonces, observen que es que el antecedente de la primera con el consecuente de la segunda, que será mi resultado. ¿Listo? Entonces, para el silogismo hipotético, recordemos, tenemos que tener esa estructura y utilizarla en nuestro desarrollo de los ejercicios si cuento con esa estructura de premisas. La otra es el modus tollendo ponens. El modus tollendo ponens, ¿qué me dice? Me dice que es el negando afirmo. Entonces, como es negando afirmo, me va a decir que si yo afirmo la primera, digo, si niego la primera, pues la conclusión será una afirmación. ¿Eh? Entonces, observen el ejemplo. La primera premisa me dice, Diego es tutor de pensamiento lógico. Diego es tutor de pensamiento lógico. O es tutor de álgebra. Aquí ya me cambio el conector. Bueno. La segunda premisa me dice, Diego no es tutor de álgebra. Esta es la forma para interpretarla, ¿no? Diego no es tutor. Pues si no es tutor de álgebra, ¿qué va a suceder? Voy a afirmar que Diego es tutor de pensamiento lógico, ¿no? Si no es blanco, pues será negro, ¿cierto? Pues eso, esa es la forma como nosotros aplicamos la lógica. En toda nuestra vida cotidiana, si ustedes se ponen a analizar, estamos aplicando nuestra lógica. Y de ahí es donde viene todo este asunto. Observen aquí en el recuadro que ya el Toledo Tollens cambió el conector. Aquí el conector ya es con la disyunción. ¿Sí? Entonces, para poder utilizar el Toledo Ponens, tengo que tener la primera premisa, con una disyunción. La primera premisa de tener una disyunción. La otra puede estar negada, puede estar afirmada, de cualquier forma, lo importante es tener esa primera con una disyunción. Si no tengo esa estructura, no voy a poderla utilizar. Bueno, otra es la ley del silogismo disyuntivo. Aquí ya me funciona con tres premisas. Silogismo disyuntivo me trabaja con tres premisas. Entonces, como el ejemplo es tan largo, no lo voy a explicar, sino vamos a mirar aquí la estructura. Tengo P o Q. Bien, la primera premisa tiene una disyunción. La segunda premisa tiene un condicional y la tercera premisa también tiene un condicional. Si nosotros observamos, miren que P está en la primera y está en la segunda. Y Q está en la primera y está en la tercera. ¿Qué sucedió? Es como si elimináramos esta P, esta Q y me quedaran la R y la S. ¿Sí? Me queda la R de aquí y la S de aquí, conservando el conector que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, esa forma, esta estructura es importante. Si en el desarrollo necesito utilizar la ley del silogismo disyuntivo, pues tengo que tener las tres premisas de esta forma. Tengo que tener las tres premisas de esta forma y poder obtener una conclusión. La conclusión será esa misma. Bueno, entonces, de esta forma voy a utilizar el silogismo disyuntivo.
Ya sabemos, la ley del doble condicional funciona aquí exactamente lo mismo. Doble negación es una afirmación, no hay pierde, no hay necesidad de recordarla ni de molestarlos tanto con la insistidera de este tema. La otra es una ley que se llama la ley de la simplificación. Esta se la recomiendo muchísimo para el desarrollo de los ejercicios. Con esta ley nos va a facilitar el desarrollo de los problemas que tenemos que realizar. ¿Por qué? Porque la ley de la simplificación me permite quitar una de las dos proposiciones que tengo en la premisa. Ya sea, si quiero quitar Q, dejo P, o si quiero quitar P, dejo Q. ¿Verdad? Entonces, cualquiera de las dos me sirve. Si yo necesito P, pues yo le aplico la ley de la simplificación. Pero la ley de la simplificación no la puedo aplicar con cualquier conector. Observen que aquí el conector es el conector conjunción. Si tenemos en una premisa las dos proposiciones y el conector conjunción, ahí sí puedo aplicar la ley de la simplificación. Si no tengo esta estructura, no puedo aplicarla. Bueno, entonces se la recomiendo mucho. Ojo, escúchenme ahorita. Les recomiendo mucho esta ley, porque esta nos va a ayudar y ya ahorita en el ejemplo les voy a decir por qué. Bueno, esa es la ley de la simplificación. La otra es la ley de la adición. La ley de la adición me dice que yo puedo adicionar, puedo agregar una premisa para poder componer o completar una tercera premisa, una conclusión. ¿Sí? La tercera premisa es la conclusión. Entonces, si yo tengo una premisa solita ya, como P, pero resulta que yo necesito para poder llegar a la conclusión que me resulte esta, pues agrego otra premisa, pero que tenga relación al tema, ¿cierto? Con lo que tenga ya expresado. Entonces, yo la agrego, la adiciono, me la invento y la uno con este conector. Este conector es el que me permite utilizar la ley de la adición. Entonces, no la vamos a confundir. Una es simplificación, la otra es la adición. ¿Listo? Adición es adicionar, agregar, mientras que simplificación es quitar, desbaratar. ¿Bueno? La siguiente es la ley de la adjunción. A diferencia de la simplificación, aquí yo puedo unir premisas. Entonces, si yo tengo una premisa solita P, y tengo en la premisa 1 y en la premisa 2 tengo una premisa solita Q, y las necesito unidas para poder crear una tercera premisa o la conclusión, pues simplemente las reúno por medio del conector conjunción. ¿Sí? Fácil. La ley de la adjunción la puedo utilizar uniendo dos premisas que estén solitas, porque si esta está acompañada por otra, no puedo utilizarla porque ya es diferente. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Tienen que estar solitas para poderlas utilizar, para poderlas unir. Tienen que estar solitas. De lo contrario, no voy a poder utilizar la ley de la adjunción. Ahí está el recuadrito. Si tengo P, una premisa, Q como la otra, aplico la ley de la adjunción y obtengo mi conjunto. Te la recomiendo también. La ley de Morgan también es una ley que también nos puede facilitar la vida. ¿Y qué es lo que nos dice? Aquí hay 4 casos de la ley de Morgan. Nos dice que si la premisa está negada y le aplico la ley de Morgan, ¿qué va a suceder? Pues voy a romper los paréntesis, niego las dos proposiciones que han negadas y observe que el conector cambió. El conector cambió. Aquí era una conjunción y pasó a ser una disyunción. El caso 2, pues si tengo la disyunción, pues pasará a ser una conjunción con los mismos paréntesis. Pero si ahora lo tengo por fuera del paréntesis y necesito unirla entre paréntesis, pues listo, hago lo mismo. Saco la negación, pongo los paréntesis, dejo las dos proposiciones afirmadas y cambio el conector. ¿Sí? El conector cambia. Entonces, ese es un jueguito
que me permite la ley de Morgan. Esos son los 4 casos que me permite trabajar con eso. Bueno, el resumen de las reglas de inferencia lógica son estas. Tenemos todas estas leyes de inferencia lógica para poder trabajar. Entonces, si quieren tomarle una foto para poderla utilizar, allá en el material de la página de la universidad del curso también está, donde ustedes pueden utilizarla. Estas son otras de las leyes también de las que podemos utilizar, porque no es estricto camino para solucionar un ejercicio. Existen varias formas de poder solucionar un problema. ¿Listo? Ustedes dirán, ¿y qué vamos a hacer con todo eso? Pues fácil. Para eso vamos a desarrollar un ejemplo de los que ustedes tienen, bueno, no propiamente uno de los mismos, perdón, sino un ejercicio similar a los que ustedes tienen que desarrollar. ¿Bueno? Entonces, ojo aquí, vamos a frenar aquí, pero primero que todo voy a pasarles el enlace de asistencia para que por favor me diligencien esta informacióncita. Bueno, si necesitan ayuda, voy a pasarla aquí por el chat, registro de asistencia. Entonces, ahí está en el chat el registro de asistencia. El enlace, el segundo enlace es la evaluación de la actividad de este e-learning. Si les gustó, si no fue claro, si entendieron, entonces ahí ustedes se pueden desquitar con nosotros los tutores, no hay ningún problema. Ahí pueden dar sus opiniones. Esta es nuestra primera sesión, ¿listo? Esta es nuestra primera sesión para los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático del periodo 1602. Es nuestra primera sesión. ¿Y quién acompaña, el tutor que está acompañando esta sesión? ¿Quién les habla? Nevardo Alonso Ayala Rojas. Esta información se la piden allá, entonces para que la tengan en cuenta. Bueno, les vayan diligenciando esa información mientras contesto preguntas. ¿Que si le puedo mostrar la última tabla de las leyes? Sí, señor, ya permítame un momento, ya le comparto la última página de las leyes de inferencia lógica. Esta es la última que les mostré. Juan Camargo Seat Bucaramanga. Listo, Juan, esta es la última. ¿Ya? La anterior le tomaron foto? ¿Le tomaron ya el pantallazo? ¿O la necesitan también? Si la necesitan también, se la puedo devolver. Ok, con gusto. En todo caso, les devuelvo la anterior también para que también el pantallazo de estas primeras tablas. Listo. Aquí está. Ailet, aquí está la primera. El primer resumen de las tablas para que le tomen pantallazo, ténganlo en cuenta ya. Ahí se la comparto. Y aquí está el segundo pantallazo de las leyes de inferencia lógica. Estas son el segundo resumen de leyes, para que las tengan en cuenta. Mi nombre, ahí como está en el chat, Nevardo Alonso Ayala Rojas. Una recomendación, estimados estudiantes. Los mensajes que se les envía por el correo interno del curso, es ese sobrecito que está en la parte superior. Por favor, léanlo siempre, porque ahí sus tutores se van a estar comunicando para que ustedes tengan noticias de lo que se está haciendo, de lo que se va a realizar. ¿Listo? Entonces les recomiendo, por favor, leer esos mensajes, porque es la única forma que podemos comunicarnos con ustedes para que podemos desarrollar la actividad, para desarrollar actividades. Jesús, en el chat lo escribí todo, mire, ahí está. Vuelvo y comparto nuevamente la información. Vuelvo y comparto. Espérenme, le comparto nuevamente aquí la información que estábamos haciendo. Un momentico. Aquí les comparto nuevamente toda la información que estaban diciendo. ¿Listo? Listo, no hay problema, ya. Listo, ahí está nuevamente la información para que la tengamos en cuenta. ¿Bueno? Bien, ¿alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? ¿O hemos tenido claros los temas de los que hemos hablado ahora? Yo creo que con los ejemplos, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y ahorita con el ejemplo vamos a aclarar más de las inquietudes o dudas que tengamos.
Señor. El grupo curso virtual es el grupo de nosotros Sí. Sí, señor. El grupo donde usted aparece con sus 4 compañeros más. Ese lo encuentran cuando ustedes hacen clic en Bueno, su nombre. Cuando hacen clic en su nombre en el campus, allá les aparece un numerito. El 20611 es el código del curso. El 1142 es el código del semestre, del periodo académico, no semestre, periodo académico. El metalenguaje de la UNAD es diferente. El periodo académico, el 1142. Y los otros 3 numeritos o 2 numeritos o 4 numeritos que le siguen es el número de grupo con el que usted se encuentra con sus otros 4 compañeros. ¿De acuerdo? Se me fue otro. Bueno, espero que no se haya aburrido. Al lleno de asistencia, digo, bueno, una cosita que les iba a recomendar, por favor, el curso de las actividades, el curso de pensamiento lógico matemático y en especial la actividad de B-Learning, asigna unos puntos al final del curso. Cuando se está terminando o cuando se finaliza el curso, la participación en estos B-Learning otorgan unos puntajes, otorga 5 punticos. Entonces, ¿cómo se hace para eso? Tienen que inscribirse por campus. En campus les va a aparecer un enlace debajo del nombre del curso de pensamiento lógico matemático. Va a aparecer allá un enlace que dice inscripción a B-Learning. Se inscriben por campus en las sesiones que más les convenga en el horario y fecha y todo eso, tienen en cuenta eso, se inscriben y que queden registrados de tal forma que se les pueda asignar el puntaje por participar en estas actividades de los bilingües. Bueno, entonces no se les vaya a olvidar inscribirse por campus. Creo que aparece ese enlace a partir del 11. No importa que hayamos tenido hoy la primera sesión de B-Learning. No importa. Entonces, por allá van a inscribirse para poder asignar estos puntos. Esta asistencia que estamos diligenciando hoy, es para verificar qué estudiantes asistieron para asignarle esos puntos en campus. Bueno, o sea, con esto se ratifica. Paola, ya lo había dicho, el grupo del curso es el donde usted encuentra sus 4 compañeros más. ¿Cómo hago para encontrarlos? Hace clic en su nombre y allá va a encontrar un numerito. Puede ser el 932, el 144, el 26, el 5 o el 11, perdón, el 11 no, sino el 1050 o puede aparecer el 933. Esos 3 numeritos son los que son el número de curso. Les recuerdo, el 20611 es el código del curso. El 1142 es el código del periodo académico. Y los otros numeritos ya son el grupo de curso donde ustedes se encuentran con sus 4 compañeros más. Bueno, lo bueno de esto es que el curso es únicamente, todas las actividades son individuales, entonces no tenemos que estar pendientes de si participaron mis compañeros o no. Entonces, cada uno responde por su propia actividad. ¿Vale? Pues nuevamente, por el chat, comparto el enlace para todos, el enlace de asistencia, en caso que no hayan podido acceder a ella. Bueno. ¿Listo? Continuamos entonces. Vamos a desarrollar los ejercicios. Uno de esos ejercicios para poder saber qué es lo que tenemos que entregar en nuestro trabajo de la unidad. Entonces, ojo aquí. Atentos. El primer ejemplo que nos dice, tenemos que obtener las proposiciones lógicas simples. Tenemos que reemplazar esas variables y obtener el lenguaje simbólico. Generar una tabla de verdad, comprobar con el simulador true y decir si es una tautología, contradicción o contingencia. Bueno. Sí, señor. La evaluación de la sesión, si quieren hacerla al final de la exposición, lo pueden hacer. Si están de acuerdo, si les gustó la explicación, si no fue, ese man no sabe nada, pues desquítense, tranquilos, no hay problema. O si les gustó la explicación, pues bienvenida la observación.
¿Listo? Al final de la sesión. Listo. Entonces, primer ejercicio. Allá nos dicen a veces que tenemos que identificar las proposiciones. En nuestro ejercicio, en el próximo learning, vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Pero en este vamos a conocer en sí en qué consisten los temas de nuestro curso. Este es un lenguaje natural, o es un texto, un lenguaje natural, que nos proponen. En este vamos a identificar las proposiciones. Quiero la participación de todos en este momento. ¿Cuántas proposiciones encuentro en este texto? Quiero escucharlos. Quiero que me digan por chat si no quieren hablar, tranquilo. Pero quiero la participación de ustedes. ¿Cuántas proposiciones encontramos en este texto? A ver, hagan cuentas, vayan subrayando, vayan mirando. ¿Cuántas encontramos aquí? A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo cuántas? ¿Cuántas encontramos? ¿Sí están conmigo? No se vayan a ver. Porque aquí empieza lo bueno de la actividad. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿No? ¿No me dijeron cuántas proposiciones encontramos? Uy, 7, encontraron 7, encontraron 5, encontraron 3. Bien, excelente. Hola, no hay necesidad que me lo mande por correo interno aquí, que sepamos todo. Aquí nadie nos va a regañar, todos estamos en las mismas situaciones, no se preocupe. Aquí podemos hablar todos por el mismo lado, todos estamos con el mismo conocimiento. Bien, unos me dicen que 5, otros que 7, otros que 3. Pues vamos a mirar cuántas proposiciones tenemos en realidad. Si nosotros miramos, recordemos que una proposición va desde un inicio hasta un primer conector y después va desde ese conector hasta el siguiente conector. Pero lo bueno de esto es que no tengo que repetir proposiciones. Si ya las tengo, pues no tengo que volver a repetir porque eso es redundancia de información, entonces se me va a alargar mi problema. En realidad, si nosotros miramos, tenemos solo estas proposiciones. ¿Sí? Estas son las proposiciones que tenemos, cada una de un color diferente. Entonces, ¿cuántas contamos? 3, ¿cierto? Exactamente. Entonces, los que dijeron que tenemos 3 proposiciones, es correcto el número. ¿Por qué 3? Porque mire, aquí dice, los trabajos que entregan, pero en el anterior me debo un poquito. Aquí me dice, los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. Entonces, la calificación asignada será buena. ¿Listo? Entonces, mire, los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. ¿Hay otro que diga? Sí, mire, aquí hay otro. Los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. Se está repitiendo. No la puedo volver a bautizar. Entonces, esta ya. ¿Cumplen con sus deberes académicos? ¿Ya la tengo? No. Entonces, esta será la otra. La calificación asignada no es buena. Ah, ya la tengo, la calificación asignada. Listo, entonces, por lo tanto, no la repito. No cumplen con sus deberes académicos. Listo, también la tengo, no la repito. Por último, ya también está. Entonces, solo contamos con 3 proposiciones en este lenguaje. Bueno, esta es la primera sesión, ¿cierto? Sí, señora, esta es la primera sesión. Bien, entonces, de acuerdo a esto, ya dijimos que tenemos 3 proposiciones. La primera será la proposición P, que me dice, los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. ¿Listo? Es la misma, por lo tanto no puedo repetirla, porque ¿para qué la repito si ya la tengo? Es como cuando uno está coleccionando figuras o fichas. Si ya tengo una, ¿para qué quiero la otra? Si ya no me sirve, no lo puedo poner en el mismo sitio del álbum, ¿no? Entonces, eso sucede aquí. La siguiente será Q. Q, ¿qué es? La calificación asignada será buena. Esa será. Y la siguiente será R. Cumplen con sus deberes académicos. Observen que todas las proposiciones están de forma afirmada. Aquí no tengo ninguna negación, a pesar de que en el texto se encuentre una negación que está acompañando a una proposición, aquí esa negación no la estoy teniendo en cuenta, miren. Aquí está de forma afirmada. Esa negación no la puedo tener en cuenta. Ustedes dirán, pero aquí atrás hay otro no, pero es que este no es una negación, sino forma parte de la proposición. ¿Cierto? Forma parte de la proposición. No me va a servir de nada, entonces por eso la voy a tener en cuenta también como una proposición afirmada. ¿Listo?
Bien. Ahora, de acuerdo a esto, y coloqué la segunda sesión. O vuelvo a la diligencia y ponga la primera, tranquilo, no hay problema. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a crear una expresión simbólica que me represente todo este texto, toda esta carreta que tengo aquí, me la represente con símbolos, con estos símbolos y con la ayuda de los conectores lógicos. ¿Listo? Entonces, toda esa carreta que yo tengo arriba, voy a convertirla en símbolos. ¿Cómo voy a convertir en símbolos? Empiezo a coger el texto. Entonces me dice, si los trabajos que entregan los estudiantes son buenos, ¿quién me representa esto? Me representa la letra P, ¿cierto? Entonces, la calificación asignada será buena. Entonces, ya sabemos que el entonces es una flechita. La calificación asignada será buena. ¿Quién me representa? La Q, ¿cierto? Como no me quieren participar, pues me va a tocar aquí solito. Listo. Bueno, ahora aquí me sigue un conector I. Listo, entonces agrego el conector I. Los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. Entonces aquí será otra P. ¿Ya? Ahora me viene aquí otro I. Es I. Cumplen con sus deberes académicos, que esa la representa a R. ¿Listo? Y tengo otra. La encierro de una vez. Bien, voy ahí. Ahora me dice, mira, aquí hay otro conector que me dice, y si la calificación asignada no es buena, entonces será, si la calificación asignada no es buena, entonces será Q. Si la calificación asignada no es buena, no, pero me dice no es buena, entonces, bueno, no es buena, mire, no Q, ¿cierto? Escribamos la mejor porque aquí ya me apareció una negación, entonces voy a ponerla aquí. Entonces me dice no Q, ¿cierto? No es buena. Entonces, no cumplen con sus deberes académicos. ¿Cuál es? Será no R. Y encierro otra parejita más. Por lo tanto, ya llegué a la conclusión. Dices, por lo tanto, entonces yo encierro esto entre paréntesis cuadrado, todo esto porque ya llegué a la conclusión. Por lo tanto, entonces será un condicional. El por lo tanto siempre será un entonces. Por lo tanto, la calificación asignada será buena. ¿Qué esto será? ¿Listo? Profe, ¿qué pongo en el grupo de curso virtual? Mailet, ya escribí que pone en el grupo de curso virtual. Lo expliqué 3 veces. Bien, entonces, continuando, a omitirla, porque ya lo expliqué varias veces que deben escribir en el grupo virtual. Entonces, continuando con la carreta que les estoy echando. Esta es la creación de un lenguaje formal que me va a representar toda esta carreta que tengo aquí arriba, ¿sí? Toda esta carreta que tengo aquí arriba está representada en este símbolo. Entonces, si yo miro, pues va a ser exactamente esa carreta. Todos los símbolos P, entonces Q, P y R, no Q, entonces no R, entonces Q. ¿Vale? Entonces, pero borro mi tablero para que miremos y apreciemos mejor lo que hemos hecho. ¿Vale? Pues de esta forma ya tengo creada mi expresión simbólica. ¿Entendido hasta ahí? Esa es la forma fácil de crear una expresión simbólica. ¿Claro esta parte? ¿Sí quedó claro? Bueno, bien. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Ok. Entonces, listo. Muchas gracias por la confirmación que quedó claro. Me alegra saber eso. Ahora, ya teniendo esto, voy a empezar a crear mi tabla de verdad. Ahora, para crear la tabla de verdad, me tengo que valer de la expresión simbólica. ¿Cuántos valores de verdad tengo que adicionar a cada una de las promesas? ¿Cuántos valores de verdad son? ¿Cuántas filas de valores? ¿Cuántas proposiciones teníamos? 3, ¿cierto? Teníamos P, Q y R. ¿Cuántos valores de verdad serán? 8, ¿cierto? Porque es 2 elevado a la 3.
Y 2 elevado a la 3 es igual a 8. Entonces, tenemos 8 valores de verdad. Y organizamos nuestra tabla de verdad de la siguiente forma. Entonces, ordenamos a P, a Q y a R. En ese mismo orden. P, Q y R. Para P, le voy a asignar los 8 valores de verdad, pero la mitad serán verdaderos y la otra mitad serán falsos. Es decir, 4 verdaderos, 4 falsos para P. Para Q será igual a la mitad. Ya lo habíamos hecho cuando estaba explicando esto, pero vamos a recordar. Para Q serán 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad y 2 de falsedad. A las 8 filas. Y para R será la mitad del anterior, es decir, un verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Listo? Entonces, de esta forma, voy a distribuir mis valores de verdad para la tabla que tengo que crear. Esta es la tabla de verdad manual, la que ustedes tienen que hacer. No es que saquemos la que encontremos por el simulador y la convirtamos a mano. No, esta es la tabla de verdad manual. Ahora, ya tengo la asignación de sus valores. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mirar si en mi expresión simbólica tengo proposiciones negadas. Como sí tengo proposiciones negadas, tengo a Q, a no Q y a no R, pues también voy a hallarle los valores a eso, ¿cierto? Entonces ya ahorita le hallamos los valores. ¿Y cómo hago ahora para distribuir esa información? Bien, recordemos que cuando estábamos hablando de cómo se desarrollan los ejercicios, dijimos que de izquierda a derecha y los paréntesis redondos primero. Todos los paréntesis redondos primero y después los paréntesis cuadrados y por último corchetes si hay. Pues los primeros redondos que encontramos de izquierda a derecha es este. Entonces esta primera operación la voy a encajar en esta columna. ¿Listo? Pues ahí voy a encajar esa primera. La segunda, que está entre paréntesis, la voy a encajar en la siguiente columna. Aquí. ¿Eh? En esta. La siguiente, voy a incluirla en esta otra. Ahí. ¿Listo? Ahora, me dijeron que con los conectores que estaba al lado. Ah, bueno, entonces ya tengo que coger, pero borro mi tablero. Ya tengo que coger que la primera, el conector y la segunda. Este grupito, voy a incluirla aquí en este otro lado, aquí. Les voy a meter esa operación ahí. ¿Listo? Esa es la forma de poder distribuir esos valores. Y me dicen que tengo que tomar también con la siguiente. Entonces, bueno, ya tengo esta, que se lo acabé de incluir, y ahora le voy a agregar este otro pedacito. Entonces, todo esto, que ya es toda esta, vamos a incluirla en la siguiente. Ojo con esta distribución. Esto es importante para que lo hagan allá en su trabajo. Bueno, entonces, todo esto vamos a meter aquí. Y en el último, ¿qué va a suceder? Pues voy a incluir toda la expresión simbólica con la conclusión, tengan en cuenta, porque algunos no le ponen la conclusión, voy a incluirla y voy a ponerla en esa última columna. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma como voy a distribuir las operaciones en mi tabla de verdad. ¿Queda entendido hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Inquietud? ¿Claro hasta ahí? Y vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar a solucionar los valores de esta tabla de verdad. Bien, entonces, ¿se acuerdan las tablitas de verdad que les sugerí al comienzo? Vamos a tenerla en cuenta. Lo primero que voy a hacer es asignarle los valores a no Q y a no R. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los valores de no Q? Pues los valores de no Q serán los contrarios a los que le asigné a Q, ¿cierto? Entonces, si Q, la primera fue verdadera, no Q será. Necesito participación de ustedes, aquí sí, ayúdenme. Vamos a hacerlo entre todos, para que no me queden allá aburridos. Verdadero. Verdadero, muy bien. La primera es verdadera, pues no Q será falso, ¿cierto? Es lo contrario. Entonces,
Si la segunda también fue verdadera, pues será falso. Entonces simplemente vamos a negar todos los valores que tiene Q, se los vamos a poner al contrario. Entonces será verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? Entonces observen que si los primeros fueron verdaderos, los segundos serán falsos. Bueno, entonces esta es la forma de asignarle esos valores a no Q. Y para no R, ¿cómo será? Pues para no R van a ser los valores contrarios de R. Es decir, hable tranquilo. Falso, verdadero. Falso, verdadero, muy bien, excelente, perfecto, eso es, muy bien. Listo, ahora sí vamos a coger esta primera operación que tenemos aquí. Vamos a tomar los valores de P con los valores de Q y vamos a utilizar la tabla del condicional. Entonces busquen su tabla del condicional, una tabla del condicional, ahí estaba la tabla del condicional. ¿Ya la encontraron? Listo, entonces con la tabla del condicional vamos a hacer esta operación. ¿Con qué valores? Con los valores que tiene P y con los valores que tiene Q en esta tabla. Y decimos, si el primer valor es verdadero, si P es verdadero y Q es verdadero, ¿el condicional qué valor tiene? Verdadero, profe. Verdadero, muy bien. Esta es lo mismo, pues será verdadero. Ahora, si P es verdadero y Q es falso, ¿será? Falso. Falso. Falso, excelente. Esta se repite, lo mismo, pues también será falso. Ahora, si la primera es falsa, si P es falsa y Q es verdadero, Verdadero. Verdadero. verdadero, muy bien. Esta también es igual, entonces será verdadero. Y si ambas son falsas, falso, entonces falso, Verdadero. Falso. verdadero, ¿no? Ah, sí. Verdadero. Entonces tengan en cuenta sus valores. Y ya hallamos los primeros valores de esta operación. ¿Vale? Observo. Bueno, listo, ya tengo esos primeros. Listo. Entonces, vamos a hallar la siguiente operación entre conjuntos. ¿Cuál será? Tenemos a P y R. Entonces, vamos a coger los valores de P con los valores de R. ¿Con qué tabla? La tabla de la conjunción. Entonces, busquen la tabla de la conjunción rápidamente. La tabla de la conjunción. ¿Ya la tienen? Y Sí, arrancamos. profe. Si P es verdadero y la otra es verdadera, verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Muy bien. Entonces, esta, verdadero y falso, ¿qué me da? Falso. Falso. Verdadero y verdadero, ya sabemos que es verdadero. Verdadero y falso será, pues falso también, porque ya la tuvimos. Ahora aquí cambia, falso y verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, ¿qué me da? Falsa. Falso, muy bien. Falso y falso, ¿qué será? Falso y Falso. falso, Falso. muy bien. Falso y verdadero, ya lo habíamos dicho, que es falso. Y por último, falso y falso, ¿qué me da? Falso. Falso y falso, muy bien, exactamente. Entonces, esos son los valores ya para esa otra operación que tenemos ahí. ¿Bien? Entonces, con esas tablas que tuvimos, mire, ya llevamos estas dos. Ahora, vamos a hallarle los valores a esta otra. Entonces, ¿con qué valores vamos a trabajar? Con los valores de no Q y con los valores de no R. ¿Listo? Entonces, ¿con qué tabla de verdad vamos a trabajar? Con la tabla del condicional. Nuevamente, busquemos nuestra tabla del condicional rápidamente. Buscamos nuestra tabla del condicional y arrancamos. Ojo aquí, no es que se me vayan a perder por allá. Ojo aquí, ojo. Entonces, como observen que está no Q y no R, entonces voy a utilizar esos valores que tengo aquí. Y la primera es, si no Q es falso y no R es falso, con la tabla del condicional, ¿qué es? Si la primera es falsa y la segunda es falsa. Entonces, falso, entonces falso, ¿qué voy a obtener? Falso, Verdadero. entonces falso, obtengo verdadero, muy bien. Falso, entonces verdadero, ¿qué obtengo? La primera es falsa, la segunda es verdadera. Falso, entonces verdadero, ¿qué obtengo? Verdadero. Verdadero, muy bien. Ahora la siguiente, verdadero, entonces falso. La Falso. primera es verdadera Falso. y la segunda es falsa, será falso. Excelente. Verdadero, entonces verdadero. Verdadero.
Muy bien. Falso, entonces falso. Ya lo dijimos que era la primera, que eso va a ser verdadero. ¿Cierto? Y mire, y aquí ya se repite. Falso y falso, entonces verdadero. ¿Será? Verdadero. Verdadero, entonces falso. ¿Será? Falso. Falso. Y verdadero, entonces verdadero será. Verdadero. Verdadero. Exactamente. Listo, mire, ya llevamos, mire, ya hemos avanzado, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí ya sabemos cómo aplicar esos valores. Ahora, vamos a utilizar nuestros valores de estas dos operaciones. Ya hallamos los valores de esta primera operación, que son estos, y vamos a utilizar los valores de esta otra tabla, de esta otra, que son estos. Perdón, eso no es. ¿El otro? Se me va trabando aquí un poquito. Son estos, ¿cierto? ¿Con qué conector? ¿Con qué tabla? ¿Con la tabla de qué? ¿Con qué tabla? Conjunción. De la conjunción, exactamente. Aquí me equivoco. Es con la tabla de la conjunción. Entonces, con la tabla de la conjunción la listamos rápidamente y empezamos a trabajar esos valores. Y arrancamos. Me dice verdadero y verdadero. ¿Qué me da? Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Verdadero y falso me da? Falso. 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 ¿Falso y verdadero me da? Falso. Falso. ¿Falso y falso me da? Falso. Bien. Falso. ¿Verdadero y falso me da? Falso. Falso. Verdadero y falso igual, ¿cierto? Y de ahí para allá, como son iguales, pues serán todas falsas. Bien. Fácil, ¿cierto? Listo. Ya hallamos esos valores. Ahora continuamos con la siguiente columna. Entonces, en esa siguiente columna vamos a trabajar los valores de estas dos columnas. Entonces, vamos a tener en cuenta esta columna, que es esta misma, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta esta otra columna, que es esta que está aquí. Fíjense cómo está aquí distribuida en la tabla y cómo voy a tenerla en cuenta aquí en esta columna. ¿Listo? ¿Con qué conector? Con el conector conjunción nuevamente. Entonces, la tabla de la conjunción la buscamos rápidamente y miramos. Este mismo orden es el que tenemos que tener en cuenta para utilizar los valores. Ojo, como primero aquí está los valores que acabamos de hallar y después está el otro, pues vamos a hacer eso. Primero tomamos este valor y después vamos a tomar este otro valor. ¿Listo? Con la tabla de la conjunción. Y decimos, verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Bien. Falso y verdadero, ¿qué me da? Falso. Excelente. Verdadero. Falso y falso me da? Falso. Falso. Bien. Falso y verdadero me da? Falso. Falso, ya lo teníamos, muy bien. Este es falso y verdadero es igual, mire, ¿cierto? Entonces, fíjense en el orden, ¿sí ven? De aquí para allá. Falso. Este será falso y falso. Falso. Falso y falso me da falso, muy bien. Y este será falso y verdadero, que será falso. Falso. Entonces, ojo con ese orden, ¿no? Primero se tiene en cuenta esto y después el otro. ¿Por qué? Porque la expresión simbólica me lo dice. Mire, primero está esta y después está este otro valor. ¿Listo? Bien. Ojo con eso cuando la estén solucionando, porque si nos equivocamos, pues nos van a salir errados los valores y nos vamos a tener que devolver para poderlo corregir, porque si no, no nos va a dar igual cuando lo estemos comprobando con el simulador. Listo. Ahora, ya tengo los valores. Me falta la última. ¿Qué es la última? Pues escoger todos esos valores de esa última que acabé de hallar con los valores que tiene Q. ¿Con qué tabla? Con la tabla del condicional. Pues con la tabla del condicional la buscamos rápidamente, utilizamos los valores que acabamos de hallar y vamos a utilizar los valores de Q. ¿Vale? Entonces, ¿ya listaron la tabla del condicional? Y arrancamos. Entonces, ojo, el mismo orden me lo está diciendo aquí, ¿no? Son los últimos que acabé de hallar, la tabla del condicional y los valores de Q. Entonces decimos, verdadero
entonces verdadero. ¿Qué me da? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Ahora me dice falso, entonces verdadero, ¿me da? Verdadero. Verdadero. Excelente. Falso, entonces falso, ¿me da? Verdadero. Verdadero. Bien. Falso, entonces falso, ¿me da? Verdadero. Bien. Falso, entonces verdadero. Ya dijimos que me da verdadero, ¿cierto? Bien. Lo mismo, falso, entonces verdadero. Como se repite, pues será verdadero. Falso, entonces falso. ¿Qué me da? Verdadero. Exactamente. Y por último, como se repite, pues será verdadero. Y ya hallamos los valores de verdad de nuestra tabla manual. Y hemos terminado de hacer esa labor. ¿Quedó claro? ¿Quedó entendido? ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, Sí, perfecto. señor. Ok, entonces tengan en cuenta que esa es la forma de poder solucionar la tabla de verdad. ¿Qué obtuvimos? ¿Una contradicción, una tautología o una contingencia? Tautología. Una tautología, exactamente. Entonces, como obtuvimos una tautología, le escribimos ahí, la tabla que se obtuvo es una tautología. Ahora nos dice que tenemos que comprobarla con el simulador de tablas. El simulador de tablas lo vamos a encontrar allá, en este enlace. ¿Listo? Si le hacemos clic en este enlace, nos va a direccionar directamente. Espere, cambio aquí la presentación porque como le tengo pantalla exclusiva, pues no me lo va a permitir. Entonces, aquí voy a cambiarles exactamente. Entonces, como estábamos aquí, ¿cierto? Al hacerle clic aquí en ese enlace, me va a direccionar a esta página que es nuestra tabla para comprobar la tabla de verdad manual que acabamos de hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener la expresión simbólica. Esta, ¿cierto? La expresión simbólica. Entonces, esta expresión simbólica es la que vamos a tener en cuenta para traducirla aquí. Y decimos, paréntesis cuadrado y redondo, P entonces Q. Decimos, paréntesis cuadrado, redondo, P entonces Q. Si lo ven que estoy digitando ahí mismo, cierro paréntesis redondo. Voy aquí. I, P y R. Y abro paréntesis redondo, P y R. ¿Cierto? Cierro paréntesis redondo. Voy aquí. Ahora me dice I, no Q, entonces no R. I, abro paréntesis, no Q, entonces no R. Cierro paréntesis redondo y cierro paréntesis cuadrado también. ¿Listo? ¿Qué me queda? Entonces Q. Entonces, entonces Q. Una vez digitada aquí mi expresión simbólica, le doy aquí generar tabla. Generar tabla. Dicen generar tabla. Y le da este resultado. Observen que únicamente le va a mostrar los valores finales de su tabla de verdad. Bueno, únicamente los valores finales de la tabla de verdad. Entonces toman el pantallazo y lo pegan allá en su trabajo. Y hasta ahí va el ejercicio número 1. ¿Listo? ¿Claro? ¿Dónde encuentran este simulador? ¿Dónde encuentran el simulador? Cuando nosotros entramos al campus, perdón, cuando nosotros entramos al campus y nos dicen en el entorno de aprendizaje, nosotros bajamos y allá donde nos dicen guías de actividad de rúbrica de evaluación tarea 1, hacemos clic ahí y vamos a encontrarlo aquí. Aquí nos dice anexo 2. Pues en este anexo 2, nosotros lo descargamos, lo abrimos. Aquí hay un video de cómo se utiliza, que lo acabamos de ver, ustedes lo quieren ver si es necesario. Y aquí abajito está ese enlace. Hacen clic en el enlace y los va a direccionar a la comprobación, al simulador de tablas. ¿Listo? Ahí encuentran eso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? No, señor, por el momento.
Bien, perfecto. Listo, entonces ya teniendo eso, ya habiéndola comprobado, entonces subimos al foro el aporte y esperamos la realimentación del tutor, esperando que sea en buen trabajo ese desarrollo. ¿Listo? Así es. Juega aquí, volvemos aquí, espérenme que se me salga aquí vamos aquí, terminamos aquí. Listo. Bien, ahora, hasta ahí va el ejercicio número 1. Ya el ejercicio 2 y 3 ya será otra situación. Segundo es hallar el argumento, que lo vimos, cómo podemos obtener el argumento a partir de dos premisas. Y el tercero ya será otro asunto diferente. En el ejercicio 4 es que quiero hacer especial énfasis en esto. Porque estos son los que más trabajo tienen. Entonces, en el ejercicio 4 tenemos que hacer todo esto lo que acabamos de hacer. Obtener las proposiciones, bueno, algunos, definir el lenguaje natural, la composición, etcétera, etcétera, la tabla de verdad manual y la comprobación con el simulador. Y aparte de eso, tenemos que aplicarle las leyes de inferencia lógica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a aplicarle las leyes de inferencia lógica a este ejercicio? Siempre tenemos que aplicarle las leyes o se las aplicamos únicamente a los problemas que nos den una tautología. Si en la tabla de verdad no obtuvimos una tautología, no podemos aplicarle las leyes de inferencia lógica. ¿Listo? No es posible obtener una comprobación. Entonces, la única forma es que la tabla de verdad sea una tautología. ¿Cómo aplicamos las leyes de inferencia lógica? De la siguiente forma. Ojo, regálenme aquí 5 atención y miramos. Entonces, tenemos la expresión simbólica. La expresión simbólica es con la que siempre vamos a trabajar. Bueno, pues tenemos nuestra expresión simbólica. Esa expresión simbólica la vamos a empezar a desglosar en premisas. Pues tenemos la premisa 1. La premisa 1 será el primer grupito, ¿cierto? Entonces será P, entonces Q. ¿Ya? Tenemos la segunda premisa. La segunda premisa será el segundo grupito, que será P y R, ¿cierto? La tercera premisa será la siguiente, que será no Q, entonces no R. Y por último, la conclusión. La conclusión no es una premisa, la conclusión es a donde tenemos que llegar con la ayuda de las leyes de inferencia lógica aplicadas en estas premisas. ¿Listo? Entonces la conclusión no puedo utilizarla o definirla como premisa, por eso queda aparte con los 3 punticos. Estos 3 punticos me van a simbolizar que es la conclusión. Entonces, no se hagan enredar con nada de eso porque eso es lo que nos representa. ¿De acuerdo? Entonces, con las 3 premisas y la ayuda de las leyes, vamos a comprobar que esa Q es cierta. Bien, entonces, empezamos creando la siguiente premisa. Entonces, creamos una premisa 4. Aquí es donde empieza el meollo del asunto. Yo tengo que llegar a Q. Tengo que llegar a Q. Partiendo de eso. ¿En dónde encuentro a Q? ¿En dónde encuentro a Q? A Q la encuentro en la premisa 1, ¿cierto? Y en la premisa 3. Listo. Pero observen que está acompañada y la Q tiene que quedar solita. ¿Cómo hago para poder dejar solita Q? Si voy a utilizar la premisa 1, tengo que eliminar esta P. ¿Cierto? Y si utilizo la premisa 2, tengo que eliminar esta no R. Ah, bueno, listo. Listo. Yo me decido, como hay diferentes formas de poder llegar a un desarrollo, pues yo digo, voy a utilizar la premisa número 1. ¿Listo? Entonces, utilizo la premisa número 1 para poder obtener a Q. Y voy a eliminar a P. ¿Cómo hago para eliminar P? Entonces, ahí viene el asunto. ¿Cómo hago para eliminar P? Yo tengo una ley que les dije que se la recomendaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una ley que se llama ¿ley de qué? ¿Se acuerdan? ¿Ley de qué?
Por aquí, simplificación, muy bien, Alejandra, la ley de la simplificación. Y la ley de la simplificación, ¿en qué premisa puedo utilizarla? Porque tiene qué conector. ¿En qué premisa puedo utilizar la ley de la simplificación? Premisa 2. En la premisa 2. Muy bien, claro, sin pena, tranquilo. Muy bien, en la premisa 2. ¿Por qué? Porque está el conector conjunción. Ah, bueno, ya puedo separar esas proposiciones para poder eliminar esa P, ¿cierto? Entonces, creo mi premisa número 4. Y digo, voy a aplicar la ley de la simplificación en la premisa número 2. ¿Sí? Entonces, si aplico la ley de la simplificación, voy a dejar la letra P. También puedo decir que puedo aplicar la ley de la simplificación y dejo R. Las separo ahí de una vez las dos. No tengo ningún problema. Si las dejo ahí, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, observen, ya apliqué la ley de la simplificación en la premisa número 2. Listo, ya tengo material para trabajar. Tengo la P solita y dije que tenía, creo, tablero. Perdón. Tablero. Tengo la P solita y dije que tenía que eliminar esta P de la premisa número 1, ¿cierto? Entonces, para eso, voy a crear una nueva premisa, que será la premisa 6, y voy a buscar una ley entre todo ese resumen de leyes que tengo allá, una ley que tenga un antecedente, un condicional, un consecuente Q, y en la premisa 2 que tenga un antecedente. Es decir, que tenga esa estructura, que tenga la estructura de T, entonces Q, como premisa 1, y la siguiente premisa que sea P. ¿Qué ley tiene esa estructura? Modus ponendo ponens. Correcto, el modus ponendo ponens tiene esa estructura, ¿sí? Fácil. Entonces yo digo, voy a aplicarle la ley del modus ponendo ponens. ¿Entre qué premisa? Entre la premisa 1, que es la que voy a utilizar, y la premisa 4 que acabé de hallar. Entonces digo, voy a aplicar el modus ponendo ponens entre la premisa 4 y la premisa 1. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué obtengo? Q. Exactamente. Entonces aquí me va a dar como resultado. Y digo, esta Q es igual a esta. Sí, ¿cierto? Es igual. Y como es igual el resultado entre estas, pues voy a decir que el argumento es válido y terminé el ejercicio. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Esa es la forma de probar el argumento. Ahora resulta, digamos que no utilicé esa, sino utilicé la otra. Bueno, voy a dejar estas dos aquí porque estas sí las necesito obligatoriamente. Digamos que como no tengo programado eso aquí, entonces vamos a hacerlo aquí a mano. Voy a utilizar la premisa número 3 porque también está Q, ¿cierto? Eso, entonces, tengo que eliminar esta R para poder dejar la Q solita. Entonces, yo busco dentro de mis leyes, una que tenga un antecedente negado, un condicional y un consecuente negado en la primera premisa. Y que tenga nuevamente un consecuente pero afirmado. ¿Qué ley me permite hacer eso? Entonces, ahí es cuando uno recurre al resumen de leyes y donde encuentro un antecedente negado, un consecuente negado, un condicional y nuevamente un consecuente. ¿Cuál será la ley? Entonces yo me La pongo a buscar. segunda. Ah, mire, el modus tollendo tollens, excelente, listo. Entonces ya digo, ah, bueno, entonces puedo aplicar el modus tollendo tollens, ¿cierto? Entonces vuelvo allá a mi ejercicio, espérenme que aquí, ¿dónde estaba? Aquí, ¿cierto? Entonces digo, voy a utilizar, creo, la premisa número
6. Entonces digo, voy a utilizar el modus tollendo tollens. ¿Entre quién y quién? Entre la premisa número 3. Premisa número 3. Y la premisa 5. ¿Cierto? Premisa. Ay, perdón. Pena, pero aquí se me fue. Así como esto. Y la premisa número 5. Bueno, un poquito, parecen números de primaria, pero es que escribir con el mouse es un poquito complicado. Bueno, entonces fíjense, ya tengo eso. El modus tollendo tollens. ¿Qué obtengo? Pues voy a obtener no Q, ¿cierto? No Q. Listo. Pero como no son iguales, miren, no puedo decir porque esta está negada y la Q final está afirmada, pues entonces yo creo una premisa número 7. ¿Qué hago para que quede afirmada? ¿Qué hago para que me quede afirmada? ¿Le aplico? Está negada, necesito que me quede afirmada. ¿Qué ley le puedo aplicar? ¿La ley de quién? Si no nos acordamos, pues vamos allá a las miramos. Sí, señor, la doble negación. Si yo le puedo aplicar doble negación a una premisa para que me quede afirmada. Entonces yo le voy a decir, pero vuelvo allá, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde voy? Aquí. Entonces le digo, le aplico la doble negación a la premisa número 6. A la premisa número 6. Y como le voy a aplicar la doble negación a la premisa número 6, voy a obtener Q. Y si obtengo Q, miro que esta Q es exactamente igual a esta y le digo que el argumento es válido. Y terminé. ¿Sí ven que hay diferentes formas de llegar a Francia? Entonces yo puedo tomar cualquiera de las dos formas para poder solucionar y aplicar la ley diferencial. ¿Sí? ¿Queda entendido? ¿Queda claro? Buenas. Sí, señor, mi tutor. ¿Listo? Pero que aquí borre, por si acaso querían tomarle un pantallazo a esto, a todos esos matachos que parecen matachos de kinder. Listo. Eso era lo que teníamos para ver hoy en el B-Learning de la unidad número 1 del curso de pensamiento lógico matemático. Pues les traía otros ejercicios para comprobar también cómo era que le aplicábamos la ley a estos ejercicios. ¿Sí? Entonces lo mismo, teníamos aquí la tabla de verdad, le hallábamos los valores, la comprobación con el simulador y por último la aplicación de las leyes de inferencia lógica. Para este ejercicio, observen, para este ejercicio, tengo que llegar a R. Dirémoslo aquí rápido, no los demoro más, porque ya deben estar cansados. Entonces, ¿cómo aplico la ley de inferencia lógica? Hallo la premisa número 4. Tengo que llegar a R. ¿En dónde encuentro a R? A R la encuentro en P2 y en P3, ¿cierto? En P3. Pero como me gusta hacer que las cosas sean rápidas y fáciles, dicen que las cosas difíciles las hace cualquiera, las fáciles las difíciles las hace, las fáciles las hace cualquiera, las difíciles las hago yo. Pero yo soy un cualquiera. Entonces voy a utilizar la premisa número 2. La premisa número 2. Ah, bueno, ¿por qué? Porque me vaya más fácil, ¿cierto? Y como me queda más fácil, pues voy a aplicar una de las leyes que más recomendé, que era la ley de ¿quién? De simplificación, ¿cierto? Pues miren, ya aplico la ley de la simplificación en la premisa número 2. ¿Y cuál dejo? Pues puedo dejar cualquiera. En este caso voy a dejar no R. O también puedo decir que puedo aplicar la ley de la simplificación y voy a dejar no Q, por si acaso. Voy a irme por otro lado. Listo. Pero como hice la primera, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a utilizar la premisa número 6. Voy a crear la premisa número 6. Pero voy a utilizar ¿qué premisa? Pues esta es la más cercana a mi conclusión. Resulta que esta está negada y mi conclusión está afirmada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Le aplico?
La doble negación, exactamente, sí señor. Le aplico la doble negación a la premisa número 4 y la dejo como R solita. Y al ver que esta R es exactamente igual a la que acabé de hallar, pues terminé mi ejercicio y le digo el argumento es válido. ¿Listo? También se puede hacer por el otro lado, que es más largo. ¿Vale? Y de esta forma hago la demostración de la ley de inferencia. Como ven, no es fácil, solamente es ponerle, es fácil solamente ponerle un poquito de atención y cuidado a qué es lo que estoy haciendo y cuáles premisas estoy utilizando. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas, dudas, inquietudes del tema? ¿O quedó todo claro? ¿Queda claro? Confírmeme, por favor. Sí, señor tutor. Yo más de 30 años, listo, tranquilo, no se preocupe que no es el único que lleva tiempo de pronto sin enfrentar estos ejercicios, pero vemos que es fácil y que podemos solucionarlos prácticamente. Apóyense en su tutor, por favor. Móntele gorro a su tutor. Su tutor tiene que estar disponible para ustedes en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, bueno, en los horarios de trabajo, desde luego. Entonces, por favor, acudan a su tutor para que les puedan entregar y apoyar y pedir opiniones. ¿Listo? Estaré en práctica. Muy bien, listo, Juan. Sí, Perfecto. señor. Una preguntita. ¿Este Learning lo van a subir a los foros? No sé, tendría que hablar con la ingeniera Carolina a ver si lo suben a los foros o qué pueden hacer con la grabación. ¿Sí? A ver si de Sí, pronto señor, excelente. les puede Ok. ser de utilidad para que ustedes se guíen, sí. Si le llamó la atención, sí me lograron Sí, sería comprender. de gran utilidad porque, como decía, yo ingresé tarde porque estaba laborando, pero entonces al principio no lo pude observar. Ok, Pero sería de gran utilidad para todos. listo, Iván, perfecto. Entonces, o también de pronto me pueden escribir al correo donde recibieron la convocatoria y a vuelta les estaré compartiendo la grabación, el enlace de la grabación. También podemos hacerlo de esa forma. ¿Listo? En el correo donde recibieron la convocatoria, donde se pudieron conectar. Entonces ahí simplemente me escriben que si puedo compartir el enlace de la grabación para que ustedes tengan ese material. ¿De acuerdo? Sí, señor. No llegue el tiempo del listo. Entonces podemos hacer eso. Les deseo muchos éxitos en sus actividades. Acudan a sus tutores, por favor. Ellos son los únicos que le pueden ayudar. No acudan a personas inescrupulosas que se están valiendo de mensajes de texto para ayuda de las actividades. No, nosotros somos capaces de hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad intelectual de poder entregar un trabajo de estos. Y si no, no estaríamos metidos en un embrollo de estos, ¿cierto? Entonces, por favor, seamos conscientes, trabajemos y contemos con la ayuda del tutor. Sí, eso llega a cualquier cantidad de mensajes, Juan. Yo lo entiendo. Es una fuga de información que no se ha logrado, ni la policía ha logrado detectar cómo carachos es, pero se sigue con la lucha. La única es la campaña que hacemos en los B-Learning a los estudiantes diciéndole que no acudan a esa clase de ayudas porque la universidad tampoco está apoyando eso. Bueno, son personas inescrupulosas que se valen del tiempo de las personas ocupadas y juiciosas como ustedes. Bueno, sí, no se sabe cómo se obtienen esa información. En todo caso, recuerden, pueden contar con su tutor. El tutor es el único que les puede ayudar en esto. Háganlo cuantas veces lo necesiten. Suban los aportes a los foros cuantas veces sea necesario. Para eso son los foros. Si tenemos una embarrada, no importa. La embarrada es que vivimos aquí. ¿Listo? Pero hagámoslo. Trabajemos, que la plataforma es suya. Los foros no tienen límite de ingreso de información. Entonces, podemos acudir a ello cuantas veces lo necesitemos. Les agradezco a ustedes su participación, haber atendido esta convocatoria. Mil gracias nuevamente. La evaluación de la actividad lo pueden hacer ya si desean hacerlo. Si les ve que les agradó la exposición, pueden hacerla. Ahí les comparto nuevamente por el chat
Les comparto nuevamente el enlace de la grabación y del registro de asistencia. Mil y mil gracias por su participación. Muchos éxitos, estudiantes, y éxitos totales. Una feliz noche para todos. Que estén muy bien.